Muy buenos días. En este momento vamos a comenzar con la primera ponencia internacional de la mañana del país Cuba. Es el doctor Armando Lauchi Sayudo y la magíster Sientarum Edith Gorin Zagovalov. El doctor Armando Lauchi es el director general de aseguramiento material y financiero del Ministerio de Educación Superior de Cuba y es profesor titular de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana. Esta mañana el doctor Armando Lauchi va a disertar sobre políticas públicas y universidad. Entonces los dejo con el doctor Armando Lauchi Sayudo de la República de Cuba. Bueno, muy buenos días a todos los colegas que nos acompañan en este prestigioso congreso de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Nacional Bolivariana, UNEFA. Nos complace en este día participar indudablemente en este escenario donde compartiremos algunas experiencias relacionadas con las políticas públicas en el sistema de educación superior de Cuba, enfocándolo un poco en las responsabilidades que tenemos nosotros desde acá en cuanto a aplicar políticas que sustenten de alguna manera en el tiempo y acorde con las estrategias incluso internacionales al respecto, en medio de un panorama internacional muy complejo, pero sin duda alguna la educación superior no es posible que se detenga, con el propósito de poder formar esos profesionales que necesitamos en nuestra universidad. Me complace entonces presentarles una conferencia titulada Políticas Públicas en el Sistema de Educación Superior de Cuba, que, como ya les decía, compartiremos en ella las principales experiencias que hemos logrado nosotros en el transcurso de más de 60 años de revolución en nuestro país. En este sentido, debiéramos comenzar abordando el tema de la educación como una visión humanista, como se decía en la UNESCO, en un encuentro que hubo de realizarse en Corea. Apoyar y aumentar la dignidad, la capacidad y el bienestar de las personas debe ser la finalidad esencial de la educación en el siglo XXI. Esta fue la declaración de Incheon alrededor de una visión futurista de la educación, es decir, la educación 2030 hacia una educación inclusiva y equitativa, de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Eso fue en el año 2015 en la República de Corea, donde se reunieron un grupo de expertos para analizar todo este asunto. Y ahí mismo se abordó la educación como aquello que va más allá de la función utilitaria que cumple en el desarrollo económico de cualquier país. En este sentido también se preocupa ante todo por la inclusión y por una educación que no excluya ni margina a ninguna persona. Eso es esencial en estos momentos. La educación no conlleva únicamente a la adquisición de conocimientos y aptitudes, sino también la de los valores de respeto a la vida, a la dignidad humana, para que reine la armonía social en un mundo caracterizado hoy más que nunca por la diversidad y las contradicciones. Al respecto, en el balance del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas asumió consideraciones fijadas en la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 y se formularon metas resumidas en los 17, como es conocido por casi todos seguro, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social, ambiental y cultural del desarrollo. Seguramente todos aquí presentes han podido observar un esquema que se ha divulgado, muy bonito de hecho, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde aparecen las 17 metas, donde la número 4 es aquella que habla de una educación de calidad.
pudiéramos decirnos, bueno, nos interesa solamente la educación de calidad, para nada. Es decir, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, indudablemente, y así lo recalco, tienen una relación directa con la educación. La educación, como un bien público, que más adelante lo abordaré, tiene que ver y atraviesa transversalmente esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hagamos un análisis profundo al respecto y llegaremos seguramente a esas conclusiones. Por lo tanto, la Agenda 2030 tiene además como particularidad que aborda de manera integrada los elementos sociales, económicos y ambientales del desarrollo, con fuerte hincapié en las desigualdades y la discriminación de nuestros pueblos. Es muy fuerte a nivel local y promueve la colaboración entre países, algo que no debemos olvidar. Tengamos bien en cuenta qué está ocurriendo hoy en el mundo entero a raíz de un mundo unipolar o la creación de un mundo bipolar. La educación debe ser abordada como un derecho humano, con acceso universal e igualitario, de calidad, gratuita y obligatoria. Ese es un reto para muchos de los países de nuestro continente. La educación como bien público universal del cual el Estado es responsable. Acoto esto porque la participación del Estado en la educación es algo que no podemos olvidar ni pasar por alto de ninguna manera, con una igualdad de género estrictamente asociada al derecho a la educación para asegurar el empoderamiento equitativo entre hombres y mujeres. Esto, por supuesto, refuerza la responsabilidad de los estados y gobiernos para con la educación y se subraya el compromiso de fortalecer la actividad de ciencia, tecnología e innovación con el reconocimiento de que la información y las tecnologías de la comunicación deberán ser empleadas en reforzar los sistemas educativos en los diferentes niveles de enseñanza. Esto es algo que no puede faltar en la educación del siglo XXI y menos en la educación superior. De hecho, la educación superior es vital para trabajar a favor de la visión de futuro que formula la Agenda 2030. Es decir, esto es algo que no puede obviarse por sus potenciales capacidades, fortaleza académica y científica en las universidades y centros de investigación científica. Esto no puede pasar por alto en ninguno de los análisis que se deba hacer al respecto de la educación superior. Y en ello la universidad tiene el reto de cumplir la función de preservar, difundir y producir nuevos conocimientos y aportar los recursos humanos calificados para dirigir los procesos productivos y sociales en el mundo actual, vinculados al desarrollo de programas de investigación científica y de innovación, en un entorno globalizado y de brechas entre el desarrollo de algunos países y el atraso de otros. Estos últimos, obviamente, los que acumulan los mayores niveles de pobreza en el mundo. Este es un asunto, diríamos, sin solución aún en nuestro mundo, en nuestras economías, en nuestra sociedad. Unos tienen más y otros cada vez tienen menos, con esas políticas imperialistas de apropiarse de lo que no le corresponde, de vivir de las reservas naturales de nuestros países. En fin, es algo donde la educación y la educación superior deben proveer para, de alguna manera, como decía nuestro héroe nacional José Martí, ser cultos para ser libres. Estas razones, entre otras, obligan a nuestros países a contar con universidades verdaderamente pertinentes e innovadoras. Por lo tanto, ¿cómo abordar la visión de política pública en la educación superior? Bueno, habría que visualizarlo desde varios enfoques. Yo voy a mencionar algunos de ellos, pudieran haber otros, pero sin duda estos son esenciales. Es decir, primero, una educación inclusiva, acceso, permanencia y graduación. Esto es importante porque muchos alumnos comienzan sus carreras universitarias y no la terminan, por disímiles razones, pero no las terminan. Y este es un asunto también que hay que tener muy en cuenta. Segundo, la calidad de la educación superior. Tercero, investigación, ciencia, tecnología e innovación. Cuarto, regionalización y pertinencia. ¿Cómo nos acoplamos nosotros en nuestra región para lograr ese intercambio, esa movilidad, esa internacionalización que asegure
que nuestros estudiantes puedan colaborar unos y otros para una mejor educación. Quinto, articulación de la educación superior con la educación media y la educación para el trabajo, toda la vida y el desarrollo humano. Sexto, comunidad universitaria, bienestar y buen vivir. Séptimo, nuevas modalidades educativas. Octavo, internacionalización. Tiene mucho que ver con lo que hablamos en el punto 4. 9, gobernanza. ¿Cómo se va a gobernar? ¿Cómo el Estado va a gobernar el tema de la educación? ¿Cómo la va a proveer? ¿Cómo la va a financiar? Y décimo, la sostenibilidad financiera de la educación superior. Bueno, teniendo en consideración que la política pública va estrechamente unida a un plan estratégico que resulte en su aplicación coherente y con resultados eficaces, eso no lo podemos olvidar. Tenemos entonces que ver la política pública unido a un plan estratégico. Es decir, puede ser desde la Secretaría de Educación de un país o del ministerio, como sí se llama, de un país que se quiera gestionar la educación superior a partir de determinadas políticas públicas. Eso tiene que ir indisolublemente ligado a un plan estratégico. De lo contrario, no hay manera de que se puedan cumplimentar o llevar a vías de hecho esas políticas públicas. Van juntos a la mano, política pública más plan estratégico del país o del organismo que tenga que dirigir la educación superior. De esa manera, entonces, hay que considerar la educación superior con determinados, yo diría que aspectos que no pueden faltar. Digamos, la excelencia, la innovación, la gobernanza, financiación, internacionalización y responsabilidad social. Una mirada desde Cuba es importante para poder comprender todo lo que después explicaremos más adelante. Es decir, desde el triunfo revolucionario de 1959, la política social ha constituido el centro de todas las estrategias de desarrollo delineadas por el gobierno cubano, lo cual se ha traducido en importantes logros sociales que han servido de referente a países subdesarrollados de nuestra región, de otros continentes e incluso también a países desarrollados. Todo ello, a pesar de su condición de nación subdesarrollada, con limitados recursos naturales y fuertes tensiones financieras, debido a, como es conocido, al crudo bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene los Estados Unidos por más de 60 años a nuestro país. Que hablan de embargo comercial, pero realmente es un rudo bloqueo económico, comercial y financiero. Por supuesto, Cuba se ha caracterizado por dedicar cuantiosos recursos a la esfera social, es decir, ha sido una prioridad desde el triunfo revolucionario, consecuentemente con el diseño de la política económica y social, resultado de las distintas etapas históricas del proceso revolucionario, y ha tenido como centro de todo ello alcanzar y mantener importantes conquistas sociales, con elevados grados de cobertura, acceso gratuito a una importante parte de los servicios y la provisión estatal de los mismos, sobre todo para garantizar igualdad y justicia social. Eso no lo podemos olvidar en cualquiera de los enfoques que tratemos en esta conferencia. La educación en Cuba es un derecho constitucional. Está refrendado en la Constitución de la República, en su artículo 73, en que todo ciudadano tenga educación gratuita de calidad para toda la vida, desde los niveles preescolar, primario y medio, hasta los estudios superiores, asegurando todos los recursos desde el presupuesto del Estado. Indudablemente, le voy a mencionar algunas cifras en las cuales Cuba se destaca en la región. Digamos, el gasto en educación en Cuba es el 26,8% del presupuesto público. El gasto público respecto al Producto Interno Bruto que se destina a la educación general es un 9,7%. Y el gasto público respecto al Producto Interno Bruto que se destina a la educación superior es superior a un 3%. Es decir, que son cifras que muestran el encargo del Estado en este sentido y las políticas públicas asociadas al perfeccionamiento, al sostenimiento de la educación y, por qué no, de la educación superior y otros servicios sociales también. En Cuba hay un maestro por cada 38,3 habitantes, una cifra que yo diría que es destacada. Un médico por cada 108 habitantes. El 13,7% de la población son graduados universitarios. También son números que nos distinguen
El 31,6% de la población económicamente activa son graduados universitarios. El grado de escolaridad es casi de 11 grados. Es el más alto de América Latina y el Caribe y de los más altos del mundo. Así que eso muestra el deseo y la pertinencia del Estado en función de garantizar la educación. La tasa neta de matrícula en la enseñanza primaria es del 99,8%. ¿Sí? Prácticamente todos los niños estudian, es obligatorio estudiar. La culminación de estudio en ese nivel es del 99,7%, también es una cifra envidiable. La tasa bruta de escolarización de la enseñanza secundaria es del 86,7%. El claustro universitario tiene más de 60.000 profesores, cerca del 10% de ellos son doctores en un área del conocimiento y casi el 50% son maestros, máster, así que han alcanzado el título de máster. La ciencia y la innovación que se desarrolla en las universidades cubanas permite lograr más del 50% de los premios anuales de la Academia de Ciencias de Cuba, más del 60% de las publicaciones en el sistema de información científica y más de la mitad de los premios de innovación tecnológica. Eso obviamente muestra la fortaleza de la educación superior en nuestro país respaldado por el Estado. De este modo, las políticas públicas en la educación superior en Cuba tienen como principal fortaleza la consolidación de la red de instituciones, el claustro profesoral formado, la matrícula y los graduados universitarios y una educación financiada por el presupuesto del Estado, basada en un sistémico y permanente programa de mejoras de la calidad con comparabilidad internacional que logra acreditar programas e instituciones con niveles superiores en más de un 80%, con categorías de certificadas y de excelencia. Eso también son logros que muestran el impacto de las políticas públicas. Estas son bases fundamentales y resultados de las políticas públicas en la educación cubana. De este modo podemos resumir que a lo largo de todos estos años de revolución se han desarrollado sistemáticas y continuas transformaciones en la estructura de carreras de pregrado, posgrado, la política de ciencia, la tecnología, la innovación, en función del incremento y la calidad, en función de las demandas de la economía. Todo eso está, por supuesto, integrado. Y la sociedad, destacando la universalización de la enseñanza superior. Recordemos, cuando llevamos la universidad hasta el municipio, hacia todos los municipios del país, la creación de ciencia, tecnología e innovación, la integración de las universidades, la informatización de los procesos, la internacionalización, la amplia red de cátedras del adulto mayor, instituciones culturales, deportivas y un destacado movimiento artístico y deportivo como respuesta a las políticas del gobierno con el aseguramiento material y financiero que nos da el presupuesto del Estado. En Cuba, por supuesto, sobre la base de un amplio debate y consiguiente consenso, fueron aprobados los lineamientos de la política económica y social que marcaron los cambios económicos y sociales que se están realizando hasta este día. Los mismos fueron aprobados en el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en mayo del año 2017 y respaldados por la Asamblea Nacional en ese propio año. En ese mismo periodo fue también aprobada la conceptualización del modelo económico cubano, que por supuesto tiene un carácter socialista, y se definieron las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030. Visión de la nación, ejes y sectores estratégicos. Documento de alcance trascendental de trabajo compartido y herramienta económica principal para la planificación socialista como categoría rectora del sistema de dirección de la economía nacional en el país, en los diferentes horizontes de planificación a corto, a mediano y a largo plazo. Por lo tanto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, las Conferencias Mundiales de la Educación Superior y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social en Cuba hasta el año 2030 fortalecen la prioridad de la educación superior, destacándose la formulación de un eje estratégico transversal orientado al desarrollo del potencial humano, con un modelo de universidad humanista, moderna, universalizada, científica, tecnológica e innovadora, integrada a la sociedad, al sector productivo, territorios y comunidades, comprometida sin duda alguna con el desarrollo de un proyecto social de avanzada, que es el caso de lo que estamos desarrollando en nuestro país.
Estos lineamientos de la política económica y social del país a los cuales me refería proyectan un enfoque integral del desarrollo económico y social, ambiental y cultural, incluyendo políticas orientadas a la esfera social con un alto peso en la educación. Es decir, aquí en estos lineamientos se plantean 6 ejes estratégicos más 9 ejes temáticos. Esos 6 ejes estratégicos que componen el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 tienen carácter transversal y tienen una estrecha interrelación entre ellos. Conforman el núcleo de la definición general de la propuesta de desarrollo económico y social. Constituyen pilares y fuerzas motrices que permiten estructurar, concretar e implementar la estrategia de desarrollo para alcanzar una visión de nación. Estos 6 ejes estratégicos son, primero, el desarrollo humano, equidad y justicia social. Segundo, potencial humano, ciencia, tecnología e innovación. Y es ahí donde están, por supuesto, indisolublemente conectadas las universidades y la educación superior en Cuba. La infraestructura es el tercer eje estratégico, la transformación productiva e inserción internacional, los recursos naturales y el medio ambiente. Y por último, el último eje estratégico es el gobierno socialista eficaz, eficiente y de integración social. Ahora bien, ¿cuáles son los 9 ejes temáticos que son producto de esos 6 ejes estratégicos? Son las dimensiones principales que conforman el panorama económico, político y social del país. Las interrelaciones fundamentales entre cada uno de ellos y el enfoque integral y sistémico de la estrategia de desarrollo pasa entonces por estos 9 ejes temáticos. Digamos, primero, medio ambiente y recursos naturales, algo que en el mundo actual no se puede obviar bajo ningún concepto. Eso es algo que la teoría ambientalista lo tiene bien claro. Sociocultural, territorial, demográfico, infraestructura, el sector externo, el monetario, financiero y fiscal, el potencial productivo, tecnológico y humano, y por último, el gobierno, la defensa y la seguridad interior. ¿Dónde nos vamos a detener? En el eje estratégico potencial humano, como ya decía, ciencia, tecnología e innovación, que incluye como objetivos específicos garantizar el desarrollo de las universidades, sus recursos humanos e infraestructura, para impulsar la formación del potencial humano de alta calificación, competente, por supuesto, y la generación de nuevos conocimientos. Propiciar una mayor incorporación de estudiantes a las carreras de ciencias naturales, exactas, técnicas y pedagógicas en correspondencia con el patrón productivo nacional y territorial al que se aspira y la dinámica demográfica que garantice una mayor eficiencia en el proceso de formación y ubicación laboral. También hay que diseñar programas de estudio y potenciar el otorgamiento de becas de formación de estudios avanzados para los jóvenes talentos en las universidades e institutos tecnológicos que respondan a los requerimientos de la introducción de las tecnologías de avanzada y en correspondencia con las demandas del desarrollo económico y social. En esto tenemos en Cuba una experiencia muy bonita, y es que se hace la captación de los estudiantes talentos cuando van a comenzar el último año del bachillerato, se seleccionan y se van a estudiar a la universidad y hacen su último año de bachillerato dentro de los campus universitarios. De esa manera los motiva, los encadena con toda una vida que es diferente a la del bachillerato. Los estudiantes se motivan y además se van preparando de una mejor manera para emprender los estudios universitarios en esas carreras a las cuales hicimos referencia. Bueno, un enfoque de las políticas públicas del Ministerio de Educación Superior en Cuba. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Lo primero que definimos fueron las prioridades de trabajo. Esas prioridades de trabajo están ligadas a los documentos que ya mencionamos del Congreso del Partido, al Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, sus sectores estratégicos, a la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible, y por supuesto todo ello pasa por la aprobación de un conjunto de políticas que son el basamento legal para poder sustentar la educación superior desde esta perspectiva de políticas públicas. Por lo tanto, al Ministerio de Educación Superior, el Estado y el Gobierno, a través de su Consejo de Ministros, le aprobaron un conjunto de políticas de las cuales es responsable de su cumplimiento,
para poder hacer avanzar todo lo relacionado con la educación superior en nuestro país. Son 13 políticas que van desde la política que se aprobó en el año 2013 para asegurar los recursos humanos, la infraestructura para el incremento de la calidad de la educación superior, el perfeccionamiento de las escuelas ramales y centros de capacitación de los organismos de la Administración Central del Estado que no forman parte, por supuesto, del Ministerio de Educación Superior, el perfeccionamiento funcional y estructural del propio Ministerio de Educación Superior, el estudio de los trabajadores utilizando el tiempo laboral por interés estatal, es decir, que si un empresario quiere que un trabajador estudie en la universidad, está avalado por una política. La aprobación del nivel de educación superior de ciclo corto, que ya está avanzando, hay varias modalidades, sobre la responsabilidad de los organismos formadores para el desarrollo de la fuerza de trabajo calificada, sobre la tipología de las instituciones de educación superior, sobre la integración de las universidades en el país, sobre las alternativas de la utilización de las capacidades de la Universidad de las Ciencias Informáticas, que es una gran universidad con un potencial productivo y científico inmenso. Ahí mismo, ya recientemente, hace algo más de un año, se acaba de aprobar el primer parque científico-tecnológico del país, avanzando con una cantidad de proyectos importantísimos en el tema de la informatización de la sociedad y demás. Y se acaba de aprobar también como una política una primera fundación en la Universidad de La Habana para garantizar los vínculos universidad, empresa, sociedad, que realmente está dando muy buenos resultados. En ese sentido, entonces, se definieron las prioridades de trabajo y, por supuesto, de alguna manera se construyó el proyecto estratégico del Ministerio de Educación Superior. Recuerden que hace ya un rato mencionaba políticas públicas más proyecto estratégico. Aquí está la concreción del proyecto estratégico que garantiza el cumplimiento de las políticas públicas. Unas palabras de nuestro presidente en el 8º Congreso del Partido nos decía: estamos desafiados a innovar constantemente, cambiando todo lo que debe ser cambiado. Esto obedece también a al concepto de revolución de nuestro comandante jefe. Si renunciar a nuestros más firmes principios, sin apartarnos jamás del concepto de revolución que nos legó el líder invicto de esta proeza, pero libres de ataduras rígidas y conscientes de los posibles equívocos que entraña ser el camino a andar. En eso estamos, construyendo ese camino. Por lo tanto, en nuestro proyecto estratégico se definen objetivos estratégicos, se definen los procesos, se integran y se alinean al cumplimiento de los objetivos estratégicos y, por lo tanto, esto hay que verlo como un enfoque de proceso. Esos objetivos estratégicos se basan en la misión, la visión y los valores los pueden ver en la diapositiva. Lo que la organización debe lograr, hay que ser objetivo, lo realmente importante y las prioridades. Hay aquí una alineación organizacional, todo el equipo tiene que tener una imagen global de lo que se quiere y todos se mueven en la misma dirección. Todas esas directrices tienen que ser y estar en la misma dirección. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? Ahí lo pueden apreciar en la diapositiva, es decir, formar profesionales integrales, competentes, con firmeza político-ideológica y comprometidos con la revolución, que satisfagan la demanda de graduados para el desarrollo económico y social del país. Segundo, lograr la preparación y completamiento del claustro universitario y de los cuadros que asimilan los cargos de dirección en nuestro organismo y así en toda la red de universidades y entidades de ciencia, tecnología e innovación. Incrementar el impacto de las universidades y las entidades de ciencia, tecnología e innovación. Garantizar el desarrollo científico y tecnológico con la introducción de los resultados de la ciencia en función de las demandas del desarrollo del país. Garantizar la cultura digital y el desarrollo de la informatización. Impactar en el desarrollo local. Gestionar los recursos materiales y financieros necesarios para poder cumplir con esas políticas y asegurar la calidad de la educación superior. Esos 6 objetivos estratégicos definidos tienen entonces que cumplirse a través de la gestión de todos los procesos que participan en la gestión universitaria. Ahí aparecen, así está la internacionalización, el pregrado, el posgrado, la ciencia, la innovación, los recursos humanos, la extensión universitaria, los recursos materiales, la información, la comunicación y la informatización. Todo esto es integrado dentro de la proyección estratégica. ¿Cómo podemos llegar? Esto es un caso práctico que puede ser aplicado en cualquier país, es decir, un enfoque integral y sostenible para la labor educativa, la gestión de la educación superior, la informatización, las relaciones interinstitucionales y ver todo esto como
un engranaje, esto es un engranaje de estrategias, objetivos estratégicos, cómo se entrelazan con los procesos para buscar una organicidad en el funcionamiento de todo ese sistema. Y por lo tanto, debiéramos preguntarnos, bueno, ¿y cómo se evalúa esto? La evaluación es a través de indicadores y metas en cada uno de los procesos y los objetivos estratégicos. No hay otra manera de poder saber a dónde hemos llegado, cómo hemos llegado. En la diapositiva que pueden apreciar ahí está bien claro los objetivos, los procesos, y en cada proceso tienen que haber indicadores y metas de cumplimiento de ellos. Igualmente se definieron indicadores esenciales e indicadores necesarios. También es importante apreciarlo, verlo, cuáles son estos indicadores, porque realmente son los que nos van a decir hacia dónde vamos, cómo vamos y si podemos llegar a las metas que nos estamos planteando. Son 159 indicadores y 48 de ellos son esenciales, es decir, el 30%. Y aquí se explica cómo se imbrica todo esto con la política de macroprograma que está llevando a cabo nuestro gobierno para poder dirigir a través de objetivos, indicadores y programas y proyectos todas las políticas de nuestro país. Por lo tanto, nuestro ministerio, el Ministerio de Educación Superior, está ahí, por supuesto, ubicado de una manera razonable e incluso con un peso importante en la consecución de todos esos macroprogramas, programas y proyectos que son varios. ¿Cómo impacta el sistema de gestión del MES en todo esto? Bueno, está la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social del país, el sistema de trabajo con macroprogramas, y por lo tanto ahí nosotros interactuamos en tanto estrategias, objetivos estratégicos, procesos, y ahí dentro nosotros también tributamos al cumplimiento de los indicadores y metas de los programas y proyectos que a nivel de país se desarrollan, pero que las universidades tienen y juegan un papel importante. Aquí están explícitamente mencionados cuáles son los macroprogramas del país, los objetivos estratégicos de nuestro ministerio, cómo se entrelazan con cada uno de esos macroprogramas, y esto es importante porque quizás hay quien diga, bueno, eso es del país, pero ahí la educación superior no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver, es decir, ocupa y juega un papel importantísimo. Ahí están los macroprogramas y están los objetivos estratégicos. Los objetivos de cada programa y por lo tanto los objetivos estratégicos del Ministerio de Educación Superior, es decir, cómo también se entrelazan unos con otros, es decir, que hay una coherencia entre cada uno de ellos. Y a continuación los dejamos para su visualización, es decir, están los procesos que ya definimos, pregrado, posgrado, extensión universitaria, ciencia, tecnología, innovación, etcétera, donde están esos indicadores y cuáles son las metas desde el año 20 hasta el año 2030, escalando por determinados periodos. Ahora en estos momentos nosotros acabamos de comenzar un nuevo periodo de proyección de planificación estratégica 2022-2026, y todos estos indicadores y metas están actualizados en ese sentido. Es decir, eso nos puede decir cómo vamos a alcanzar cada uno de esos objetivos estratégicos, si los cumplimos, si no los cumplimos, y los indicadores y metas nos avalarán el cumplimiento de esto. Por lo tanto, resumiendo este asunto, yo creo que los documentos del Congreso del Partido Comunista de Cuba han sido base para esto. El Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, con los ejes y sectores estratégicos, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los macroprogramas, programas y proyectos, la calidad de educación superior y el sistema de gestión basado en ciencia e innovación, que ha realmente fortalecido el trabajo en este sentido en el país, a partir de que el gobierno ha tomado esto de la mano, con nuestro presidente a la cabeza, nos ha llevado realmente a una fortaleza importante en la aplicación de las políticas públicas en el Ministerio de Educación Superior en Cuba. Concluyo entonces con estas palabras, es decir, las políticas públicas en la educación superior y la Agenda 2030 nos dicen lo siguiente, es decir, llegar juntos a las metas, colegas, es un comienzo. Trabajar juntos para alcanzar la meta es progreso, pero seguir juntos después de llegar a la meta es el éxito de todos nosotros para poder cumplir los 17 objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. A todos ustedes, muchas gracias por escucharme, y bueno, nos pudiéramos ver en otro momento
en un escenario de esta naturaleza, en un congreso y demás. Cualquier duda me pueden contactar, me pueden escribir y demás a través de los organizadores del congreso. Muchas gracias.